Bienvenidos a otro episodio de FlukeUI Insights. Hoy abordaremos un tema clave en la gestión de laboratorios de citometría de flujo, el diseño de estrategias de control de calidad interno. Para asegurar la presión, exactitud y confiabilidad de los resultados, es fundamental que los laboratorios cuenten con un sistema de control de calidad interno que monitoree el desempeño analítico en tiempo real. Para explicarnos en más detalles, nos acompaña la doctora Luz, experta en gestión de calidad en laboratorios. Gracias. Así es, como lo mencionas. El control de calidad interno es el conjunto de medidas implementadas dentro del laboratorio para evaluar y garantizar la precisión de los análisis antes de reportar los resultados. Estos no podrían liberarse o no deberían liberarse si no podemos asegurar este tipo de situaciones. Hoy veremos qué es el control de calidad interno, qué herramientas se utilizan y cómo evaluar y mejorar su desempeño. Bueno, comencemos entonces por preguntarnos, ¿qué es el control de calidad interno? El control de calidad interno, o por sus siglas CQI, podría entonces definirse con ser un proceso mediante el cual un laboratorio monitoriza la exactitud, la precisión y la confiabilidad de sus procedimientos en tiempo real. Podría llegar a ser concebido también como un sistema de verificación continua y que nos va a permitir asegurar los resultados del laboratorio, que estos sean consistentes y sean fiables dentro del propio laboratorio. Además, nos va a permitir detectar errores analíticos antes de liberar los resultados. Las diferencias claves entre el control de calidad interno y externo deben definirse, ya que estas van a ser distintivas en las normativas como en las ISO 17025 o en la ISO 15189. Unas características principales respecto al control de calidad interno es definir el propósito para cada uno, para el control interno y el control externo. Por ejemplo, el propósito del control de calidad interno implica verificar la calidad de los ensayos en el laboratorio, mientras que el control de calidad externo nos ayuda a comparar los resultados con otros laboratorios. Si hablamos de frecuencia, entonces la frecuencia para el control de calidad interno va a ser diaria con cada ensayo o cada vez que se monte una prueba. Y, por el contrario, si hablamos de control de calidad externo, estamos hablando de que se debería realizar periódicamente, puede ser mensual o trimestral, se establece un periodo un poco más amplio. Respecto a las acciones que lleva el control de calidad interno, podemos hablar acerca de que nos permite detectar y corregir los errores antes de que se finalice y se entregue a los clientes, mientras que el control externo nos permite evaluar el desempeño global del laboratorio, no solo para una prueba. Entonces, podemos pensar que en un ejemplo, el uso de controles internos nos permite validar la precisión si estamos hablando de control interno, y la participación en programas de intercomparación va a estar reconocido a través del uso de controles de calidad externos. Los beneficios del control de calidad interno, por su parte, van a estar bien definidos. Está enfocado a detectar errores analíticos antes de emitir los resultados, reduce la variabilidad intralaboratorio, garantiza además la trazabilidad y reproducibilidad de los análisis, facilita también la preparación para las auditorías y las certificaciones ISO. Es decir, nos estamos enfocando en que todos los procedimientos a nivel interno dentro del laboratorio se pueden emitir fiablemente y que además pueden reproducirse una y otra vez sin ningún inconveniente. Pensándolo desde un ejemplo práctico, un laboratorio de citometría de flujo observa si existen variaciones en la fluorescencia de un marcador molecular. Si esto sucede, la acción entonces sería aplicar controles internos para verificar la estabilidad del citómetro, identificar si hay otro material que nos permita evaluar esta fluorescencia dentro del equipo. También podría esperarse entonces que de ello se obtenga un resultado, y es que se identifique un ajuste incorrecto en la alineación del láser y por ende nos permita corregir antes de reportar los datos erróneos.
Significa que si utilizamos otra matriz u otra forma de revisar el citómetro para saber si es nuestro procedimiento o los reactivos los que están generando las dudas y los malos resultados, al compararlo y cambiar la matriz podemos encontrar cuál puede haber sido el error antes de terminar la corrida o entregar el resultado. En conclusión, un control de calidad o este control de calidad nos va a servir como una herramienta indispensable para evitar los errores en los ensayos y por ende mejorar la confiabilidad del laboratorio. Ahora bien, pensemos entonces en cuáles son los materiales de control y las herramientas respectivas. Pues bien, para un control de calidad interno eficaz es crucial seleccionar los materiales de control y herramientas de evaluación adecuadas. Eso significa que, en primera instancia, si queremos seleccionar los materiales de control en citometría de flujo, vamos a enfocarnos en controles internos. Los controles internos son muestras con valores conocidas y utilizadas en cada corrida analítica. Eso significa que cada vez que pongamos en marcha alguna técnica en especial, alguna prueba en especial en el citómetro, deberíamos entonces estar listos para correrla antes de correr nuestras muestras. En segunda instancia, vamos a verificar que tenemos materiales de referencia certificados, es decir, que nos garanticen la exactitud del análisis, comparando los resultados con valores estándares validados, es decir, que podamos hacer una comparación con una metodología que ya esté bien clasificada y que además pueda ser reconocida externamente del laboratorio. Además, llegamos entonces a identificar muestras de pacientes con estabilidad conocida. Eso significa que si yo ya conozco que una muestra de un paciente ha dado positiva, se ha repetido, toda la corrida está bien y volvió a procesarse la muestra tiempo después y el resultado sigue siendo positivo y es otra muestra, significa que ya tenemos una certeza acerca de una muestra que nos está dando positivo y puede utilizarse también como un patrón para poderlo comparar. Estas nos ayudan a monitorear la variabilidad analítica, es decir, que no depende exclusivamente de cómo nos da el control, sino que nos da la claridad de que podemos encontrar con certeza los verdaderos positivos. Por otro lado, hablaremos acerca de cuáles son las herramientas de evaluación del control de calidad. Los materiales de control de calidad pueden estar relacionados con muestras conocidas con valores establecidos, como lo mencionamos, con gráficas de control, por ejemplo, las gráficas de Levin-Jennings, las reglas de decisión, algunas definidas como las de Westgard, y algunos indicadores de desempeño. Estos pueden ser el porcentaje de coeficiente de variación, identificar si existen sesgos o errores totales. Estos los veremos un poco más adelante. También es importante mencionar que ante todos estos deben generarse alertas y acciones correctivas automáticas ante resultados fuera del límite. Eso significa que hay que definir cuáles son los parámetros respecto a estas herramientas para poder saber cuándo se debe tomar acción. Pasemos entonces a identificar qué son los gráficos de Levin-Jennings. Estos gráficos son bastante útiles y bastante utilizados en el laboratorio, ya que permiten visualizar tendencias en la variabilidad de los análisis. Representan la variación diaria del control que estamos utilizando para nuestro citómetro, para cada una de nuestras pruebas. Y por lo tanto, es un control respecto a la medida esperada. Y se observan tendencias o desviaciones. Eso significa que al correrlo diario vamos a poder ver fácilmente, al menos durante 2 o 3 días, cuál va a ser la orientación o la direccionalidad que éste está tomando. Si va a ser en paralelo al control o al umbral que estamos esperando, si por el contrario, cada vez aumenta más la desviación y se aleja más del punto de control. Las reglas de Westgard son un aliado fundamental para el laboratorio y nos va a permitir ubicar algunas tendencias respecto a estos mismos gráficos de Levin-Jennings u otro tipo de gráficos, ya que estas reglas proveen criterios estadísticos para detectar errores sistemáticos o aleatorios. Estas pueden ser aplicadas al gráfico para detectar fallas. Por ejemplo, la regla del 1,2S nos indicaría un punto fuera de 2 desviaciones estándar.
En general, lo que nos indica estas reglas de Westgard es poder tener mayor detalle y mayor control acerca de cómo se están comportando estos puntos dentro de las gráficas y saber qué tendencias están generándose, si son constantes, si son seguidas, si tienen frecuencias en algún momento o si tienen algunas condiciones que les pueden estar afectando. Por otro lado está el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos mide el porcentaje de precisión, si lo queremos llamar, o la reproducibilidad de los ensayos en distintos días. Eso significa que nos va a ayudar a tener en cuenta qué tanto están variando nuestros controles y por ende cómo puede estar afectando a la variación de nuestras muestras. Asimismo, podemos contemplar otros criterios u otras herramientas como el cálculo del sesgo, el cual puede estar asociado a una comparación sistemática del promedio de resultados propios respecto a un verdadero valor o un grupo de referencia. Eso significa que nos va a indicar la exactitud. También podemos tener en cuenta el error total permitido o el TEA. Este nos va a hacer referencia a un límite máximo que sea aceptable del error, es decir, hasta dónde podemos y queremos llevar nuestra aceptabilidad dentro de la prueba y por lo tanto va a estar definido por unas guías clínicas o una normativa que nos especifique cómo podemos actuar y cómo debemos actuar de acuerdo al parámetro y a la prueba como tal. En este se compara el error real contra este umbral. Entonces es importante definirlo respecto a nuestra población a trabajar. Si lo pensamos es un ejemplo práctico, entonces un laboratorio que implemente gráficos de Levin y Jennings para monitorear la precisión de la cuantificación de linfocitos T podría estar identificando entonces fluctuaciones anómalas en un ensayo específico y eso sería genial, siempre que se ajustan los parámetros del citómetro. Por lo tanto, los resultados que podría obtener este laboratorio nos permitirían estabilizar los valores y por lo tanto prevendría los errores en el reporte de los resultados. Es decir, es bastante útil. En conclusión, este tipo de gráficos darían al laboratorio identificarían el uso adecuado de los materiales de control. También las herramientas estadísticas permitirían en este caso detectar desviaciones y mejorar la calidad de los análisis. Bueno, pasemos entonces ahora a identificar cuál es la evaluación del desempeño y de mejora. Es decir, cómo podemos identificar si en verdad estas herramientas están siendo útiles y por lo tanto, qué información nos están proporcionando y cómo les estamos interpretando. Es importante para ello recordar que el control de calidad interno no solo se trata de aplicar controles, sino también de evaluar su desempeño y mejorar continuamente los procesos analíticos. De este tipo de situaciones, de utilizar los controles internos, se toman muchas decisiones diarias dentro del laboratorio y que además pueden impactar la frecuencia o la forma en la que nos estamos desempeñando respecto a una prueba o una técnica. Algunas estrategias que están aplicadas al laboratorio pueden estar definidas respecto a las corridas diarias de los controles antes de procesar a los pacientes o nuestras muestras. También el uso de 2 niveles o más de control, es decir, saber si existe un control que podamos utilizar que sea de tipo normal o por lo menos más cercano a la realidad de nuestros pacientes y otro que sea definitivamente patológico para poderlas separar o reconocer. También podría ser el uso de una repetición inmediata si un control falla. Entonces es importante definir cuándo podemos reconocer que el control ha fallado para poder volver a procesarlo. También es importante definir si es necesario un bloqueo automático de los resultados hasta establecer o hasta resolver si existen unas verdaderas no conformidades o si es un error que puede ser fácilmente detectable y por ende tiene una solución ya conocida dentro del laboratorio. Asimismo, es importante reconocer que se requiere una revisión semanal o mensual de las tendencias y el desempeño. Es decir, no se pueden simplemente solo registrar los datos de los resultados de los controles y dejarlos de lado. Ellos nos están hablando cuando los vemos en un panorama completo y con los que hemos procesado anteriormente. Es importante entonces llegar a el punto de evaluar cuáles son los pasos para un mejor control de calidad interno.
Para esto lo primero será entonces hacer un monitoreo periódico de los controles internos. Eso significa analizar la estabilidad de los valores de control con herramientas estadísticas, saber si están dentro de los rangos que se han establecidos para ese control. También comparar los resultados entre diferentes lotes de reactivos para detectar si existe una variabilidad, cuál es, y por ende, cómo esto puede afectar el procesamiento de nuestras muestras. Lo segundo, definir si existen, hacer una investigación de las desviaciones. Esto está precisamente enmarcado dentro de la norma ISO 15189, ya que si un control se sale de los límites aceptables, entonces es fundamental detectar la causa del error. Por ejemplo, si falló el calibrador, o si hubo un error del operador, o si hubo un deterioro del reactivo. También es fundamental definir si se requiere implementar acciones correctivas, como una recalibración de los equipos o un cambio de los reactivos o repetir el control y pues en definitiva revisar el instrumento. En la etapa 3 debemos hacer una identificación o una implementación de las acciones correctivas y preventivas, o más conocido como el CAPA. En este se debe documentar cada corrección y asegurar que se apliquen medidas para evitar errores futuros. Eso significa que si nosotros documentamos cuáles fueron los errores que se han detectado previamente, es decir, un error en los reactivos o un error definido por el equipo, pues se debe documentar para poder hacer más fácil la detección en caso de que éste se repita. También se debe revisar la efectividad de las acciones correctivas en las auditorías internas, es decir, poder asegurarnos de que las medidas que hemos tomado han sido acertadas y que por ende los errores no se han presentado de nuevo. A largo plazo, al final se deben analizar los resultados del control de calidad interno para encontrar patrones de fallos recurrentes y por ende definir esas mejoras. Es decir, si se requiere un mantenimiento más frecuente, si se requieren los cambios de lote o una actualización en los procedimientos en caso de ser necesario. También se deben actualizar los valores de control periódicamente si cambian las condiciones del método. Por ejemplo, si existe un nuevo lote y que por ende el proveedor o el fabricante lo ha establecido dentro de la variabilidad de los índices de incertidumbre que éste reporta, o un cambio en el instrumento, si se ha ajustado un nuevo buffer o algún nuevo parte asociada al equipo, también es importante. En general, se recomienda entonces hacer un análisis de los gráficos para identificar las tendencias y los desplazamientos o dispersiones de los puntos o de los datos consignados, hacer la aplicación de las reglas de Wozgar, pues permite detectar los errores y las tendencias al identificar si son sistemáticos o aleatorios. Hacer un cálculo de los indicadores nos va a permitir determinar si el coeficiente de variación o el sesgo o el error total nos proporcionan información distinta. También hacer una revisión periódica, como comparar el desempeño actual contra objetivos de calidad establecidas, y también fundamental establecer las acciones de mejora, de acuerdo a los errores observados previamente. Por lo tanto, ahí se incluye también unas capacitaciones en caso de ser necesario cada vez que se detecte un error y se aplique una acción de mejora. Si lo vemos en un ejemplo final, lo podemos determinar a través de que si un laboratorio detecta una variabilidad creciente en los resultados de un ensayo de inmunofenotipificación, pues entonces pueden aplicar una acción. Esta acción podría ser que se revisen los registros de mantenimiento del citómetro y se encuentra un problema con la alineación óptica. ¿Y qué hacer ahí? Pues bien, se ajustará el equipo y entonces se implementará una verificación más frecuente de los controles de alineación para que ésta no suceda o por lo menos se detecte más pronto. Entonces, la evaluación continua del control de calidad interno le permitirá al laboratorio corregir los problemas antes de que afecten la confiabilidad del laboratorio. Bien, entonces lleguemos a una conclusión. Hoy hemos aprendido que el diseño de estrategia de control de calidad interno es crucial para garantizar la precisión y exactitud en laboratorios de citometría de flujo. Exacto. Eso significa que implementar un control de calidad interno efectivo no solo mejora la confiabilidad de los análisis, sino que también optimiza el cumplimiento normativo y la eficiencia del laboratorio.
En general, podemos quedarnos con algunos aspectos claves para recordar. Por ejemplo, que el control de calidad interno permite detectar errores antes de que afecten los resultados, que el uso de materiales de control y herramientas estadísticas mejora la precisión de los ensayos y son un aliado del laboratorio, y que la evaluación y la mejora continua del sistema con el control de calidad interno previene errores y optimiza el desempeño del laboratorio. Gracias por acompañarnos en este episodio. En el próximo capítulo hablaremos sobre la armonización entre los laboratorios y cómo obtener resultados comparables a nivel nacional e internacional. Doctora, muchas gracias por su compañía. Gracias.